Un saludo muy especial. Continuamos en este tiempo de evangelismo, de predicaciones evangelísticas, invitando a todos los hombres, mujeres, a toda persona, toda la raza humana, a volverse a nuestro Dios, a buscar el rostro de Dios. No hay nada más importante que buscar al Señor. Es imperativo que cada uno lo hagamos, que cada uno sepa cimentar su vida, tener su vida en la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Vamos a cantar un himno que se llama Pescador de Hombres. Voy a cantar algunas estrofas nada más. Dice: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, justo a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos, hermano. Bendice, oh Padre Santo, a mi hermano Eli en el tema de esta tarde. Bendice a los oyentes, a los que nos ven en el video. Gracias, Señor, en Cristo. Amén. Hermano Eli, adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por este tiempo que han dedicado para dedicarlo a nuestro Padre, para escuchar la palabra de Dios, siempre deseando escuchar las Escrituras como aquel niño que desea alimentarse, esa forma instintiva, esa forma muy natural que ellos tienen de buscar el alimento, así también nosotros debemos buscar el alimento espiritual. Bien, vamos a estudiar un tema acerca de los dos cimientos. Uno de los discursos más extensos que ha dado nuestro Señor Jesucristo es el que nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte. Es un tema muy amplio, muy extenso, y se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. En este espacio, Jesucristo utiliza para hablar mucho acerca del reino. Habla sobre la vida en el reino, habla sobre cómo el reino debe comportarse en el mundo, habla acerca de la justicia en el reino, habla sobre las cosas de este mundo y del reino, y asimismo habla acerca del juicio y el reino. Nos enseña temas muy importantes como el perdón, el no afanarnos cada día, nos enseña cómo debemos demostrar la justicia de Dios, mas no nuestra justicia. Nos habla acerca del amor que debemos tener hacia los enemigos, nos habla sobre la influencia que nosotros debemos ejercer aquí en la tierra y muchos temas más habla esta sección de las Escrituras y se considera a esta porción de las Escrituras como la base del comportamiento que debe tener el cristiano. Y es muy importante, y usted si tiene tiempo, dedíquelo para estudiar, para leer los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Ya cuando estaba cerca de terminar todo este sermón, Jesucristo pone énfasis en aquellas personas que oyen y no cumplen. También se pone a hablar sobre todas las personas
que oyen y cumplen. Entonces, es muy importante y es de vital necesidad para cada uno de nosotros escuchar y hacer. Y mire cómo Jesucristo puso bastante énfasis en aquellas personas que oyen estas palabras y no las cumplen, y en las otras que las cumplen. Mire, Jesucristo, previo a la descripción, al relato que hace de los dos cimientos, empieza a hablar de cosas para concluir. Por ejemplo, empieza a hablar de dos puertas, una puerta amplia y una puerta angosta. Y Jesucristo dice, por la puerta amplia entra mucha gente, pero por la puerta estrecha entran pocos. El final de todo eso va a ser distinto. También habla acerca de dos caminos, al igual que las dos puertas. Un camino es amplio, por donde puede ir bastante gente, y otro camino es angosto, por donde van a entrar pocas personas. Ese es el énfasis que está haciendo. Más adelante empieza a hablar de dos árboles. El buen árbol que da buen fruto y el mal árbol que da mal fruto. Y está diciendo Jesucristo, por los frutos es que los van a conocer. Buen árbol y mal árbol. Y concluye diciendo esta parte, al mal árbol tiene que ser cortado y echado al fuego. Luego está hablando de dos tipos de personas que van a ser juzgadas, sobre todo poniendo el énfasis a aquellas personas que van a hacer la voluntad de Dios y aquellas personas que no hacen la voluntad de Dios. Jesucristo se encuentra aquí como juez y les dice a todas las personas que no han hecho su voluntad, apártense de mí, hacedores de maldad. Y estas personas, por defenderse, dice, pero Señor, nosotros hicimos en tu nombre muchos milagros, hicimos muchas señales, sacamos muchos demonios. Ellos estaban muy seguros de que iban a tener la salvación. Pero en el final de todo esto no resultó así, porque Jesucristo les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dos puertas, dos caminos, dos árboles, dos tipos de personas que van a ser juzgados. Pero asimismo nos habla de dos constructores. Un constructor que edificó una casa sobre la roca y el otro constructor que edificó su casa sobre la arena. Pero lo que tiene de común todos estos ejemplos que nos pone Jesucristo es que asimismo existen dos destinos eternos. El primer destino, la salvación, y el segundo destino, la condenación. Entonces, cuando estamos hablando de esta porción de la Biblia, se trata de algo muy importante para nuestra eternidad. No solamente que nos enseña a vivir aquí la forma adecuada, la forma de hacer la voluntad de Dios, sino que nos está indicando el final que puede tener todo esto. O puede ser lleno de bendición o puede ser completamente desastroso. Y por eso, hermanos, lo que vamos a leer es de vital importancia para cada uno de nosotros, para quienes están aquí también oyendo, quizás por primera vez, también es de vital importancia. No deje pasar por alto las siguientes palabras. Le invito a abrir en el libro de Mateo, en el capítulo 7, y vamos a leer las primeras palabras de este texto. Capítulo 7, versículo 24. Empieza diciendo de la siguiente forma: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hasta ahí. Cualquiera que pues que me oye estas palabras y las hace. En muchas ocasiones las escrituras nos está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. En Lucas 8:18 dice, mirad cómo oís. Es decir, que Jesús les pide, oigan bien, les está diciendo, presten mucha atención a la forma en que ustedes están oyendo. ¿Por qué es importante el oír? ¿Por qué empezó con estas palabras? El que me oye estas palabras.
¿Por qué está diciendo de esa manera? Miren, si nosotros nos vamos al libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 17, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la base de nuestra fe empieza por este sencillo acto, escuchar. ¿Y escuchar qué? La palabra de Dios. Ahí se va creando fe en las personas. ¿Y qué es la fe? ¿Qué pasa si no tenemos fe? Nunca podemos agradar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que enseña. Por eso es importante que pongamos mucha atención a este momento en que estamos nosotros escuchando. Pero dentro de todos estos oyentes, dentro de las palabras que se puede decir, pueden estar escuchando a través de esta plataforma, a través de la radio u otros medios, existen diferentes personas y diferentes modos de escuchar. Pero dejemos que Jesucristo mismo sea el que nos enseñe el tipo de personas que escuchan. Hay una parábola que se llama la parábola del sembrador. Y cuando Jesucristo está dando la explicación de cada una de las semillas, de cada una de las tierras donde cayó la semilla, empieza diciendo, primero, el que oye la palabra y no la entiende. Ese es el primer grupo de personas. Oyen y no entienden. Estas son las semillas que cayeron en el camino, vinieron las aves y se las llevaron. ¿Qué pasa? Estas personas podrán estar escuchando mucho acerca de la palabra de Dios, pero no les interesa. No ponen ese deseo para comprender, para ver qué está explicando eso para la vida. Simplemente no la entiende, porque no está presente o porque más vale su vida que las cosas que están escritas aquí. Y por eso dice, no lo entiendo. ¿Se ha encontrado con muchas personas así? Pues sí, se ha de haber encontrado. Y la de haber dicho, vea, ¿sabe qué? No me explique nada de eso porque prácticamente no entiendo. Ese es el primer grupo de personas, los que escuchan, pero no entienden. Hay un segundo grupo de personas, los que oyen la palabra y la reciben con gozo, pero llegan las pruebas y se apartan porque no tienen raíces. Estas personas creen que por obedecer el evangelio, escuchan con mucha emoción y más allá de aceptar la palabra de Dios con un sentimiento de aceptación, ellos más bien lo reciben con mucha emoción y creyendo que se le iban a ir todos los problemas, todas las dificultades. Siendo cristianos, vienen las pruebas y abandonan todo. No tenían raíces. Esta es la semilla que cayó en un terreno que era pedregoso. Tercero, el que oye la palabra y luego tiene otras preferencias, tiene otras prioridades. Este es la semilla que cayó entre espinos, que son los afanes, que son las riquezas, y más allá de todas estas cosas que él está aprendiendo, siempre va a tener una prioridad más grande que Dios, sus afanes, su riqueza, su preocupación por todo eso. Al no poner a Dios primero sobre todas las cosas, simplemente la planta cuando está naciendo se ahoga. Y por último, el que oye la palabra y da fruto. Este es el que fue sembrado en buena tierra y produjo mucha semilla más. Entonces, hay diferentes tipos de personas que escuchan. ¿Cuál de todos ellos somos nosotros? Me gusta mucho lo que Lucas 6:46, que habla asimismo de los dos cimientos, 6:46 dice, antes de mencionar de esta parábola, dice de la siguiente manera, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Bien directas las palabras de Jesucristo. Ustedes me llaman Señor, pero no cumplen. Con esto podemos decir, no es suficiente con el hecho de oír. El oír se complementa también con el hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a leer ahora sí toda la parábola en Mateo capítulo 7, versículo 24. Y vamos a ver
las similitudes, vamos a ver las diferencias y vamos a sacar la enseñanza para nuestra vida. Primero, leamos Mateo 7:24. Mire lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué encontramos de similar entre estos dos relatos que dice aquí? Primero, existen dos hombres que son edificadores, que tenían el conocimiento de cómo hacer una casa. No es que ellos no sabían nada, algo sabían, tenían esa experiencia para hacer casas. Segundo, los dos hombres buscaron un lugar donde construir. Es que tenían que ver el sitio adecuado donde tenía que ir la casa. Y ambos hombres buscaron eso. Los dos hombres construyeron la casa por el conocimiento que tenían. Y asimismo, los dos constructores, las dos construcciones enfrentaron el mismo tipo de tormenta. Pero vamos a ver las diferencias. ¿Qué encontramos de diferente entre estos dos casos? Primero, un hombre fue prudente y el otro fue insensato. ¿Qué significa primero la palabra prudente? Significa sensato, cauto. No hizo las cosas a la ligera, las hizo con criterio, las hizo pensando en las consecuencias que iba a tener en el futuro. Trabajó fuertemente y me gusta mucho lo que dice Lucas 6:48 de este mismo texto. Dice que cavó y ahondó sobre la roca. No se trataba del trabajo que estaba haciendo el menor esfuerzo. Tenía que cavar, tenía que esforzarse, tuvo que sudar y sacar bastante fuerza para hacer esa actividad. Eso fue lo que hizo aquel hombre. Trabajó fuertemente. Pero por otro lado, tenemos al insensato. Se entiende por insensato a un necio, quizás ignorante, que solamente se fijó en las cosas de ese momento. No vio más allá. Vio que el terreno estaba plano, vio que el terreno estaba fácil para trabajar y decidió hacer en ese lugar la casa. Decidió hacer. El terreno que elige es posible que se haya encontrado en un valle, pero al costado de ese, a los costados de ese valle había taludes, era como un cañón que en temporada de sequía, en temporada de que no es de lluvia, simplemente se acomodaba, quedaba muy bonito y era plano. Pero viene la lluvia y como tiene taludes a los costados, empezaba a bajar toda el agua y justo por donde estaba construida la casa, se acumulaba el agua y bajaba en forma de torrente. Eso era lo que sucedió. Eso es lo que no se fijó aquella persona, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, él se dio cuenta que tomó una mala decisión al poner ahí su casa, ¿sí? Entonces, la primera diferencia que estamos viendo es que un hombre fue prudente y el otro fue insensato. Segunda, la primera casa fue construida sobre la roca y la segunda sobre la arena. Para el hombre, como dijimos hace un momento, que construyó sobre la roca, era un asunto importante el sitio. La seguridad que le daría el tipo de cimiento tuvo que hacerlo por medio de investigación, por medio de planear, por medio de preparar y luego construir. No fue un trabajo así sencillo. En la actualidad, cuando buscan un terreno
para hacer una construcción grande, lo primero que tienen que hacer es un estudio geofísico de todo eso. Y si no da el terreno, pues tienen que prepararlo, tienen que compactarlo, tienen que poner muros de contención y ahí pueden construir. Y si es que a pesar de todas estas cosas que están haciendo no sirve, pues simplemente se van a otro lado porque el costo va a ser muy alto. Para el hombre, en cambio, que construyó sobre la arena, lo hizo sin pensar en el desastre que provocaría sus decisiones. Al construir sobre la tierra arenosa y sin cimiento, a veces nos ponemos a pensar, pero ¿qué hombre se atreve a hacer semejante trabajo? A veces pensamos, es que es muy absurdo lo que está escrito aquí. ¿Cómo va a poner la casa sobre la arena? ¿Cómo va a ser sin cimiento? Nadie en sus 5 sentidos cabales puede hacer tal cosa. Pero precisamente eso es lo que quiere que nosotros comprendamos, que esa acción absurda que él hizo está demostrando que no tuvo el tiempo para pensar, para hacerlo de la mejor forma, y a veces eso también nos enfoca nuestra vida, que en lugar de elegir las cosas buenas, en lugar de elegir las cosas de Dios, nos estamos enfocando por elegir lo malo, nos estamos enfocando por elegir lo que nos hace perder tiempo. Y no le critiquemos a esa persona, porque ahora en la actualidad estamos también, y las personas se dedican a pasar mucho su tiempo viendo cosas que son basura, en lugar de preparar su espíritu, en lugar de preparar su vida para el momento final. Eso es lo que estamos haciendo. Y si parece absurdo este relato de aquel hombre que hizo tal casa, pues mire, así mismo podemos actuar en nuestras vidas. La primera casa no cayó, otra diferencia. Y la segunda casa, que estaba sobre la arena, sí cae. La diferencia fue que en el tiempo de la prueba, la casa sobre la roca no cae. Y en esa misma prueba, mientras la casa en la arena estaba sin cimiento, tuvo más adelante una grande ruina. Y vamos a ver las lecciones que encontramos en esta parábola. Primera lección que encontramos. Esto se trata de obediencia. Se trata, hermanitos, de obediencia. ¿Cómo empieza el versículo 24? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Claramente Jesucristo, al decir estas palabras, se está refiriendo a las que él estaba diciendo en ese momento. Y la pregunta que surge aquí, ¿qué tan importantes son las palabras de Jesucristo? Porque a veces podemos decir, mira, quiero hablarte acerca de Cristo. No, a mí no me vengas con eso. No quiero saber, no entiendo, mejor otro momento. Anda con las personas que a ti te gusta, que les gusta escuchar esto, pero a mí no. ¿Qué está rechazando esa persona? ¿Qué está haciendo a un lado? ¿Por qué motivo no acepta las palabras de Cristo? ¿Será acaso que no entiende el valor de estas palabras? Miren lo que enseña en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 14. Le invito a abrir Juan 17, 14, y en una oración que estaba haciendo Jesucristo por sus discípulos, mire lo que dice. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo que quiero destacar de este versículo son las primeras palabras que dice, yo les he dado tu palabra. Jesucristo, en el momento en que estaba hablando, en el momento en que predicaba, en el momento que hizo todo su ministerio, no estaba haciendo su voluntad. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y las palabras que él decía no eran sus palabras, sino que eran las palabras de Dios. Con esto, ¿qué concluimos? Que cada palabra que Jesucristo dijo
era la palabra de Dios. Es decir, que todas las palabras que nosotros tenemos en este libro no son solamente palabras escritas por un hombre, sino que son palabras de Dios. Y al ser la palabra de Dios, tiene toda la autoridad, porque Dios es el ser más grande, Dios es el ser más infinito, el más fuerte, el creador de todo. Y si Él dispone, si Él dice algo, pues es porque tiene esa autoridad. Y la autoridad que nosotros tenemos aquí se encuentran en las palabras. Primero, debemos considerar que la palabra de Cristo es la palabra de Dios. Segunda cosa, ¿qué pasa? Leamos en Juan 12:48. Y este es más interesante todavía. Juan 12:48, hablando a sí mismo de las palabras. 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará el día postrero. ¿Qué está enseñando aquí Jesucristo? Que sus palabras son las que más adelante nos van a juzgar a todos. Es decir, que si Jesucristo nos está diciendo, tienes que amar a tu enemigo y no lo hago, esa palabra va a ser la que me va a juzgar. Que si Jesucristo me está diciendo, debes perdonar 70 veces 7 y yo no lo hago, esa palabra será la que me va a juzgar. Que si Jesucristo me dice que me arrepienta y que me bautice y no lo hago, esa palabra será la que más adelante me va a juzgar. Por esta razón, yo creo, estas dos razones, yo creo que es muy importante que nosotros tomemos en serio y con mucha responsabilidad las palabras de Cristo, porque es palabra de Dios y porque a través de esa misma palabra nosotros vamos a ser juzgados. ¿Sí? Entonces ahora comprendemos más cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, se está refiriendo a esa autoridad que está teniendo a través de todo lo que él dice. ¿Sí? Las palabras de Dios debemos nosotros cumplirlas. No solamente oírlas, sino cumplirlas. Pero hay casos, hay momentos en que nosotros escuchamos la palabra de Dios y no hacemos nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones, mensajes que se transmiten por este medio? Hemos ido a la iglesia, a la congregación, nos hemos reunido, hemos escuchado los sermones que han dado ahí y a veces reconocemos y decimos, sí, está bien lo que dice, está bonito lo que ha predicado, pero resulta que no cumplimos. ¿De qué sirve reconocer que están bonitas las palabras si no hay cumplimiento? Y esto se vuelve muy repetitivo, hermanos. Muchos de nosotros empezamos a oír y a poco hacer, poco hacer. Esto simplemente es una demostración de la poca importancia que nosotros estamos dando a las palabras de Cristo. Y es doloroso, porque al dar poca importancia, al final de todo esto, lo que vamos a recibir es condenación. Mañana lo haré, más tarde puede ser, deme en tiempo. Hoy es cuando necesitamos. Si se habla de cumplimiento, hoy debemos hacerlo. Si se trata de ayudar, hoy debemos hacerlo. No debemos dejar las cosas pendientes, porque no sabemos qué vendrá mañana, ni hasta cuánto tiempo voy a estar aquí. Por ese motivo es importante y de vital urgencia que nosotros hagamos caso a las palabras que dice Jesucristo. A veces buscamos hacer lo que más nos conviene. El constructor que nosotros acabamos de leer hizo la casa sobre la arena. No cavó profundamente, no buscó el terreno adecuado, no se molestó en valorar los gastos adicionales que iba a tener al hacer los cimientos, no se molestó en buscar el tiempo adicional que iba a incurrir para hacer estos cimientos. No hizo nada de eso. Muchos no aceptan a
a Cristo, asimismo porque no quieren comprometerse, no quieren hacer. Y la dedicación que requiere seguir a Cristo, dicen, es demasiado para mí. Estamos dispuestos a obedecer siempre y cuando sea fácil y no me impida hacer mi voluntad. Ahí sí voy a seguir a Cristo. Pero caso contrario, no. Pero todo esto que estamos hablando no se trata de buscar y de hacer mi voluntad, sino que se trata de buscar y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces no miramos el porvenir. El hombre que construyó su casa sobre la arena nunca imaginó que sería peligroso ese sitio. No puso la mirada en el futuro, no consideró el resultado final. Tan solo pongámonos a pensar en nuestra vida al momento, en lo que estamos haciendo en este momento y lo que va a venir como resultado final. Si pensamos en el resultado final, como hemos venido diciendo, solamente hay dos destinos, la salvación y la condenación. ¿Y qué preferimos nosotros hacer en este caso? ¿Qué hacemos? Entonces, la obediencia es el paso para evitar todo esto. Mas no lo haga por el miedo, hágalo porque usted ama a Dios. No solamente es una lección de obediencia, también es una lección acerca de las pruebas. La hora de las pruebas nos van a venir algún momento. Tarde o temprano vendrán las pruebas. Si no hemos recibido pruebas difíciles, las vendrán, ¿sí? No todo el tiempo será soleado, no todo el tiempo será un buen clima, no siempre habrá bonanza. Llegará momentos de lluvia, llegará momentos en que caigan tormentas fuertes. Si nosotros leemos la tormenta que cae aquí en esta parábola, versículo 25 dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. La misma dificultad tuvo la otra casa. Versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Qué podemos decir? Que las pruebas van a venir para todos. No es que las pruebas van a venir solamente para los que están cimentados sobre la roca, es que ellos no se van a caer. Nosotros que no tenemos cimiento, que nos vengan las pruebas fáciles, no. Ni tampoco el que tiene cimiento fuerte puede decir, mira, yo he dedicado todo mi tiempo a Dios, a mí por favor envíame pruebas que sean blandas, que sean superables, pero a los que no están cumpliendo con tu voluntad, a ellos sí que les vengan pruebas fuertes. No, no se trata de eso. Las pruebas no hacen distinción de nada, sea cristiano, sea no cristiano, sea de cualquier país, sea de cualquier raza, siempre vendrán las pruebas. Y entonces esto nos enseña que a todos, sin excepción alguna, nos llegará el tiempo de la dificultad. Cada casa será probada de la misma manera. Cada persona será probada de la misma manera. Y nosotros decidimos cómo reaccionar ante eso. Nosotros somos los que tenemos que dar cuenta de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, porque prácticamente esta casa que estamos nosotros leyendo viene a ser como el ejemplo de nuestras vidas. ¿Dónde estás poniendo tu vida? ¿Dónde estás poniendo como simiente la vida que estás llevando aquí? Algún momento tenemos que dar cuentas a Dios de todo esto. Quiero que abramos en 2 de Corintios 5:10. Y mire lo que nos dice la Escritura. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué vamos a ser juzgados? Por nuestras acciones, por nuestras decisiones. Y sobre todo, si yo voy a ser juzgado por la decisión de haber construido en la arena o de haber construido sobre la roca.
después de esta tormenta, después de lo que sucedió, ¿cómo estaría el hombre que vio la casa caída? Yo me imagino a ese hombre caminando sobre los escombros, alzando los pies, buscando a ver si es que se puede rescatar alguna cosa. Y él dice, es grande la ruina que me ha sucedido a mí. Pero más allá de estar él echando la culpa a la tempestad, junto a él se encuentra otra casa que sufrió las mismas consecuencias, pero que no se cayó. Y qué doloroso será para aquel hombre decir, esta casa se cayó porque no puse cimiento. Esta casa se cayó porque no puse en un buen terreno. Hermanos, ¿no será también así digámoslo, perturbador en el momento en que nosotros nos encontremos así lamentando y nos damos cuenta, ¿por qué razón no escuché? ¿Por qué razón no obedecí? Ahora tengo que estar viendo esta completa ruina. Y miren, hermanos, la ruina que se viene más adelante no es que va a ser solamente de una casa, no es que va a ser solamente de una enfermedad, no va a ser tal vez de una crisis económica. La ruina que viene más adelante es eterna. La ruina que viene más adelante no va a tener marcha atrás. Simplemente me dirá, apártate de aquí, hacedor de maldad, y esa va a ser la ruina por la que yo me voy a lamentar toda la eternidad. ¿Queremos acaso eso? Yo de mi parte, hermanos, no lo quisiera. Por ese motivo, debo escuchar y debo hacer. Aquel hombre construyó una gran casa y asimismo su desgracia fue grande. Que no nos ocurra lo mismo. Volvamos a Mateo, capítulo 7, versículo 28. Dice así, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Toda esa multitud, toda esa gente estaba asombrada. Es como si se estuviera quedando boquiabierta ante la enseñanza que daba Jesús, porque era totalmente distinta de lo que los fariseos estaban enseñando. Ellos escucharon y la pregunta es, ¿cuántas de esas personas empezaron a obedecer? No nos da registro de eso. Simplemente nos habla de la admiración. Y aquí no depende de cuánto nos asombremos por lo que está escrito. Es bueno, sí, pero más allá del asombro, nosotros también tenemos que obedecer. Les invito a ver el presente nuevamente. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo nos ha ido durante todo este tiempo? ¿Nos ha venido pruebas? ¿Hemos superado las pruebas? Sí. ¿Y qué podemos decir? Hemos salido de todo esto. Dios nos ha ayudado a superar, pero estamos viendo solamente este momento. ¿Qué tal si les invitamos ahora a ver el futuro? Aún no ha llegado todavía a las pruebas más difíciles y se ha preguntado cómo va a poder resistir estas pruebas si no pone a Dios sobre todas las cosas. Les invito a ver el final, no solamente el futuro. Les invito ahora a ver el final de todos los tiempos, el momento del juicio, aquel instante en que se definirá nuestra eternidad. Si pusimos el cimiento sobre la roca, sobre Cristo, seremos bienaventurados. Pero si hemos puesto nuestro cimiento sobre la arena, sobre un sitio que no tiene suficiente fuerza para soportar una casa, una edificación, nuestra ruina va a ser no solamente grande, nuestra ruina va a ser eterna. Hoy que estamos aquí en este tiempo de evangelismo, lo que yo les pido y lo que Dios está pidiendo a través de estas palabras es que obedezcamos,
que oigamos la palabra de Dios y no solamente se quede en oír. Hay muchas personas que simplemente se conforman con el oír. ¿De qué sirve oír? Usted va directo a una grande prueba, a un tiempo muy difícil, y luego se va a dar cuenta que esa ruina que está viviendo simplemente ocurrió por haber estado escuchando y nada más. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de que oiga y actúe. Para eso, usted puede comunicarse con cualquiera de los hermanos que están aquí y ellos le visitarán, ellos le van a ayudar, ellos van a compartir la palabra de Dios. Y esto les pido, no solamente escuche, sino que también cumpla y conviértase en una persona prudente como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación que me hicieron. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermano Eli. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Maravilloso. Vamos a orar y luego vamos a cantar un himno con nuestro hermano José Daniel de Panamá. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por darnos la bendición de estar estudiando la palabra y gracias, Padre, porque tú nos concedes la bendición, oh Dios, de predicar acerca de este cimiento, Padre. Ayúdanos a edificar la casa correctamente. Ayúdanos a todos los hombres, pues todos necesitamos edificar sobre la roca y ahondar, oh Dios, echar buena raíz profundo en el Señor. Pedimos sabiduría y entendimiento para todos los que están viendo y verán estos programas de evangelismo en el nombre de Cristo. Gracias. Amén. Hermano José Daniel, diríjanos por favor en el himno. Active por favor su micrófono, hermanito José Daniel. Bien, hermano, Dios lo bendiga. Vamos a entonar el himno titulado "Oh ven sin tardar". Oh ven sin tardar. Oh, no rechaces la verdad, tu ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol, no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera él su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás.
Hoy tráele a él tu corazón, y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús, y salvo será. Amén.